Regresé a casa un día y encontré mis cosas en la puerta. ¿Qué hizo mi nuera? Es brutal. Aquel día, el sol pegaba duro, y yo llegué a casa con una sonrisa, pensando en los deliciosos tamales que había dejado cocinando. Pero al abrir la puerta, el mundo se me paralizó. Mis zapatos, mis libros, e incluso el retrato familiar estaban amontonados en la entrada, como si alguien quisiera contarme una historia de traición. Mi pecho se apretó. ¿Cómo era posible? El aire se sentía tenso, cargado de un misterio oscuro. Miré hacia adentro y vi la sala desordenada, como si una tormenta hubiera pasado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y entonces, lo vi. Un mensaje escrito con prisa, en letras grandes y rojas, en la pared que daba a la cocina: ya no eres bienvenido. Ese fue el estallido de una bomba en mi pecho. ¿Qué había desencadenado tanto odio? Mi nuera siempre había sido amable, pero esa mañana, algo había cambiado. Recorrí la casa con la mirada, buscando alguna pista. La ventana estaba entreabierta y se oía un ruido extraño, como un susurro inquietante. Todos mis sentidos estaban al límite. ¿Acaso ella había planeado esto? ¿Desde cuándo la comunidad había murmurado sobre problemas, discusiones? Pero esto era otra historia. Mis manos temblaban mientras levantaba mis cosas del suelo, cada objeto era un recordatorio de un hogar que ya no parecía mío. Pero no importaba. La curiosidad me devoraba. ¿Qué trampa había tejido mi nuera? Mi mente corría descontrolada. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La pelea que había desatado esto no podía quedar sola. Sentí mi corazón latir con fuerza, y en un rincón, una sombra se movió, tal vez un fantasma del pasado que regresaba para atormentarme. ¿Acaso debía enfrentarla o era el momento de huir? La angustia me consumía, pero la verdad estaba ahí, oculta entre la basura de la vida cotidiana. En mi mente, una pregunta resonaba: ¿qué había hecho realmente mi nuera para llevarme a este punto? Con el corazón en la mano, sabía que esto solo era el comienzo de una tormenta mucho más grande. El aire estaba cargado de incertidumbre, como si todo a mi alrededor hubiera sido envuelto en una niebla gruesa. Me atreví a dar un paso más dentro de la casa, con la duda y el miedo como compañeros. Las paredes, que antes resonaban con risas y conversaciones, ahora parecían murmurar secretos sombríos, y cada sombra se transformaba en un posible enemigo. Comencé a caminar lentamente hacia la cocina, donde el aroma de los tamales aún persistía, mezclando lo familiar con la traición. Mis ojos se detenían en cada objeto desordenado, cada mueble desplazado. Era como si un huracán hubiese soplado a través de mi vida. Las fotos familiares, esos momentos capturados en el tiempo, miraban con reproche, implorando una respuesta que no tenía. Mientras avanzaba, el crujido del piso de madera resonó como una alarma, y de repente, la ventana abierta exhaló un susurro que me pareció casi humano. Me detuve, conteniendo el aliento, esperando una revelación. Justo en ese instante, un recuerdo apareció: mi nuera, riendo en nuestra primera cena familiar. Pero ahora, esa risa se había transformado en una mancha de dolor que creció y creció. Frente a mí, una escalera se elevaba hacia el segundo piso, como un camino hacia la incertidumbre. ¿Debía subir? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza como los objetos a mi alrededor. ¿Estás bien?, había preguntado un amigo hace semanas. Solo pequeños roces, nada que no podamos manejar, respondí,
tratando de calmar las aguas. Pero ya no podía engañarme. Sabía que había algo más, que había una tormenta en el horizonte. Con una respiración profunda, decidí enfrentar lo desconocido. Subí los escalones, sintiendo su crujido bajo mis pies como un recordatorio de todo lo que había construido. Arriba, la puerta del dormitorio de mi nuera estaba entreabierta, como un portal a un mundo de secretos. ¿Qué encontraría allí? Una pista que contestara mis preguntas. Al acercarme, noté que un destello de luz provenía de la habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no solo por el miedo, sino por algo más profundo, la desesperación por entender. Puse la mano en el marco de la puerta y me asomé y lo que vi me dejó helado. Un objeto brilló sobre la cama, un diario abierto, y en él, palabras escritas con furia. Ya no puedo más con esta farsa. Mis manos temblaban mientras leía fracciones de frases, chispas de una vida secreta que ni siquiera imaginaba. La verdad comenzó a desnudarse ante mí. ¿Cuántas cosas había ignorado? Había sido cómplice sin darme cuenta. Cuando estaba a punto de zambullirme en esas páginas, un ruido detrás de mí rompió el silencio palpable. Me volví, y allí estaba ella, mi nuera, con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación feroz. El aire se hizo pesado entre nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz temblando, pero llena de un fuego desconocido. Las emociones crudas parecían fluir entre nosotros: deseo de entender, miedo a perder, y la convicción de que todo lo que creía estaba a punto de hacerse añicos. Pero no me podía ir sin conocer la verdad. ¿Acaso el hilo de la confianza se había desgastado a tal punto que debíamos caer en la oscuridad de nuestros secretos? Mi pecho se agita, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. Y en ese momento, la pregunta que nunca pensé hacer escapó de mis labios, llenando la habitación de un terror palpable. ¿Qué me ocultas? Las palabras resonaron en el aire, dejando el futuro suspendido, como una sombra que cubría el umbral entre el pasado y el presente. Los ojos de mi nuera brillaban con una mezcla de dolor y furia. Cada segundo en silencio se sentía como una eternidad. Su expresión cambiaba, y la incertidumbre se fue transformando en una muralla que apenas podía derribar. ¿Qué quieres saber?, me preguntó, aunque en su tono ya estaba la respuesta. La desesperación en su voz se entrelazaba con la de mi corazón, que latía fuertemente, como si quisiera escapar de este momento. Sentí que la habitación se encogía, manteniéndonos atrapados en este juego de confusiones. Todo, respondí de manera casi automática, como si las palabras me salieran de un lugar profundo y oscuro. Miré el diario, casi hipnotizado por su contenido revelador. La farsa mencionada resonó en mí. Aquellos años de creer que todo estaba en orden se desplomaban como un castillo de naipes. Ella dio un paso atrás, como si temiera que cualquier palabra pronunciada podría ser una catástrofe. ¿No crees que tienes derecho a saberlo? Finalmente, su voz se volvió feroz, como el viento antes de una tormenta. Con ese grito, me reveló que la lucha interna que padecía había sido más que una simple maldad. Tu padre y yo estábamos felices en nuestra vida. Pero no entendías que a veces hago cosas para protegerme. Y esas 11 palabras, cortantes y directas, llegaron a mí como un golpe de realidad. ¿De qué hablas? ¿La protección de qué? Mi voz se elevó, temiendo lo que podía descubrir. La inseguridad se adueñó de mí mientras esperaba su respuesta. Pero ella solo palideció más, y las lágrimas comenzaron a caer como pequeñas piedras a lo largo de su rostro. Aquí, gritó, volviendo a la cama. Con manos temblorosas, cerró el diario, los ojos fijos en mí. Laura y yo nunca nos hemos entendido bien. Tu hija, yo, todo es confuso. Pero hay cosas que tú no sabes. Cosas de las que he tenido que protegernos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras de tu hija resonaban como una advertencia.
Era cierto que la relación entre ellas siempre había sido tensa, pero nunca había imaginado que esos roces escondían un abismo de secretos oscuros. ¿Qué escondías de mí, de ellas? Mi voz tembló, temiendo lo que pudiera descubrir. Ella vaciló, y entonces, con un gesto de desesperación, lanzó el diario sobre la cama. Lee esto. Hay cosas que debes saber de Laura, cosas que cambiarán lo que sientes por ella. Mis manos se movieron lentamente hacia el diario, pero lo miré con desconfianza, como si tuviera vida propia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me dijiste antes? Porque había cosas que sabía que no estarían bien. Cosas que Laura nunca soportaría que supieras. Una sombra de traición oscureció su rostro, haciéndola parecer casi irreconocible ante mis ojos. En ese instante, comprendí que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que había imaginado. Al abrir ese diario, tal vez desataría un torrente que no podría controlar. La escena grabada en mi mente empezaba a dibujarse como un rompecabezas. Si lo haces, dijo ella, casi en un susurro, podrías perderla para siempre. Las advertencias flotaban en el aire, casi palpables. La decisión pesaba sobre mí, un dilema cruel. Debería enfrentar la verdad oscura que podía romper a mi familia, o era mejor relegar esos secretos al silencio que habían envuelto nuestra vida hasta ahora. Con la respiración entrecortada, miré hacia mi nuera. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar, con tal de salvarnos? Mientras me arrodillaba para recoger el diario, podía sentir el peso de las decisiones que debía tomar. Podía perder a Laura, pero, ¿podía seguir viviendo en la ignorancia? Justo cuando me disponía a abrir las páginas, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el momento tenso. Ambas nos miramos, los corazones latiendo como un tambor en la oscuridad. ¿Quién será?, preguntó mi nuera, la preocupación cruzándole el rostro. Solo puedo pensar en un nombre, respondí, y supe que lo peor estaba por llegar. ¿Será que Laura regresaba en un giro inesperado? El momento estaba a punto de culminar, pero no podía imaginarla. Revelación aterradora que estaba a punto de desatarse. El sonido del timbre reverberó en la habitación, y mi mente comenzó a girar. La familiaridad de aquel timbre me hizo recordar momentos de risas y alegría, pero ahora solo traía consigo un zumbido de inquietud. Mi nuera se acercó a la puerta, su rostro pálido como un lienzo, cada paso cargado de una tensión palpable. «Espérame aquí», musitó con una voz temblorosa, incapaz de ocultar su miedo. Su mano temblaba al tomar el pomo de la puerta, y ante ese gesto, mi corazón se encogió. ¿Qué pasaría si al otro lado estaba Laura, dispuesta a abrir las compuertas de este secreto? Con cada instante que pasaba, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué había sucedido entre ellas? Cerré los ojos, deseando alejarme de esa realidad, pero el sonido de la puerta abriéndose me arrancó de ese deseo. Laura, la voz de mi nuera se desvaneció antes de que pudiera terminar la frase. Pude escuchar una respiración agitada en el umbral, y mi curiosidad se transformó en ansiedad. Al abrir los ojos, vi la silueta familiar de mi hija. Su expresión era inconfundible, una mezcla de sorpresas y sombras. Laura estaba allí, pero no era la imagen luminosa que recordaba. Una herida profunda en su mirada y un silencio cargado de secretos lastraban cada palabra que podía salir de su boca. «¿Qué haces aquí?», preguntó mi nuera, con un tono que asomaba una desesperación incómoda. Laura se quedó quieta por un momento, como si cada palabra requería una minuciosa consideración. Entonces, finalmente, habló, pero sus palabras fueron como cuchillos desfilando por el aire. «He venido para recuperar algo que perdí». Pude sentir como el aire se hizo más denso, como si la confesión de Laura pudiera desatar un caos. La tensión entre ellas se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué cosa?», insistí, sintiendo que esta vez no podía callar. El deseo de saber me empujó a dar un paso adelante. «Las cartas», musitó Laura, aferrándose a la puerta como si fuera su única tabla de salvación.
Las cartas que me diste antes de que todo se desmoronara. Nunca debí dejarlas. ¿Cartas? Se repitió mi nuera con incredulidad. Esas cartas no significan nada. ¿Por qué no simplemente las dejas en el pasado? Porque esas cartas contienen verdades que no deberían ser olvidadas, Laura respondió, su voz quebrándose. Había un eco de una antigua verdad que resonaba entre ellas, un lazo que, en lugar de unirlas, solo las separaba más. Antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, la puerta se cerró abruptamente, como un fenómeno natural incontrolable. Ambos lados de la contendiente se sintieron como tropas enfrentadas. Pude ver en los ojos de mi nuera la furia acumulada, y en los de Laura un profundo dolor, un recuerdo del que no podía escapar. ¿Qué hay en esas cartas?, pregunté, sintiéndome atrapado en un torbellino de emociones que me era ajeno. Esas cartas son la clave, murmuró Laura, mirando hacia el suelo. La clave de todo lo que ha estado mal, de todo lo que ha fastidiado a nuestra familia. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sentía como si un abismo se abriera entre nosotros, amenazando con engullirnos. En ese instante, la imagen del diario cerrado se clavó en mi mente. Cosas por las que había luchado durante años ahora parecían estar al borde de un colapso total. Si no lo haces, lo perderás todo, susurró Laura, como si una sombra presagiara el triste desenlace que se avecinaba. Mientras la dinámica entre ellas se hacía más intensa, me di cuenta de que no solo estaba peleando por la verdad, sino por todo lo que amaba. Pero el teléfono sonó en ese preciso momento, vibrando en la mesa como un latido frenético. Ambas se giraron hacia mí al unísono, y sentí en sus miradas una súplica silenciosa. Era un dilema transformado en acción. Con cada oración que iba a salir de mi boca, la sensación de que el tiempo se terminaba aumentaba. Abrí la mano para responder la llamada. ¿Sería el final de un secreto o el inicio de una tormenta aún mayor? La incertidumbre me invadió mientras descolgaba, y supe que no. Solo se trataba de un simple fascículo de papel. Estábamos en el umbral de una revelación que podría cambiarlo todo para siempre. Hola. La voz al otro lado era grave y familiar, capaz de desatar el caos. Necesito hablar contigo. Es sobre Laura. Y con esas palabras, supe que el verdadero horror apenas comenzaba. Al escuchar esas palabras, un escalofrío me recorrió. La voz familiar, aunque tensa, era inconfundible. Era Ignacio, el hermano de Laura. Su tono grave y apremiante solo aumentó la ansiedad que me oprimía el pecho. Ignacio, ¿qué sucede? Logré articular, intentando controlar la inquietud que se apoderaba de mí. Escucha, no hay tiempo. Laura no está bien. Hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Te encuentras en medio de un torbellino sin siquiera darte cuenta, susurró él, su voz cargada de preocupación. El ambiente se volvió denso y cargado, como si toda la tensión que había estado acumulándose en la habitación se concentrara en mí. Miré a través de la puerta cerrada, a las dos mujeres que llevaban la carga de un pasado del que yo aún estaba ajeno. ¿Qué secretos compartían que podrían ser tan devastadores? ¿Qué quieres decir con que no está bien? ¿Qué le ha pasado? Pregunté, la necesidad de conocer la verdad apretando mi garganta. Todo comenzó con las cartas. Esas cartas cuentan una historia que no imaginabas. Algo que Laura te ocultó, algo que afecta a todos nosotros, dijo Ignacio, su voz casi temblando. Tomé aire, sintiendo como el pecho se me oprimía en un vaivén de confusión y miedo. ¿Qué tipo de historia? Solo un hilo de esperanza titubeaba en mi interior. No lo puedo explicar por teléfono. Solo te lo diré si te encuentras en un lugar seguro, continuó él. Pude ver la desesperación en su mente, esa sensación de que el tiempo se escurre, y supe que necesitaba actuar rápidamente. Sin pensar, me giré hacia la puerta y llamé con un golpe fuerte.
Necesito que me escuchen. La urgencia en mi voz resonó más allá de la madera. Escuché un intercambio de murmullos, pero no me detuve. La resolución se aferró a mí, la puerta se abrió de golpe, revelando a mi nuera con los ojos llenos de temor y determinación al mismo tiempo. ¿Qué ocurre?, me preguntó, casi a susurros. Laura, Ignacio acaba de llamar. Dice que hay cosas que necesitamos saber, que no podemos seguir así. ¿Qué están escondiendo? ¿Qué hay en esas cartas? Una sombra cruzó el rostro de Laura y su mirada cayó al suelo, como si el peso de sus propios secretos la doblegara. No puedes hacer esto, su voz se quebró, una mezcla de dolor y furia la envolvía. ¿Por qué no puedo? ¿Qué más se suponía que debía ocultar? Necesito respuestas. Grité, sintiendo que mi cordura se deslizaba entre mis dedos. El silencio se hizo denso, un eco de sombras que amenazaban con desbordarse. Laura finalmente levantó la mirada y la tristeza en sus ojos era abrumadora. Las cartas hablan de tu familia, de mí. Son la clave para comprender por qué nuestra relación se desmoronó. Pero no solo eso, mi corazón se detuvo. El miedo y la intriga danzaban en un frágil equilibrio dentro de mí. No solo eso. ¿Qué más? La pregunta quedó flotando en el aire, como una navaja suspendida dispuesta a cortar todo lo que amaba. No puedo decirte aquí, respondió Laura, su voz casi un susurro. Habremos de ir a un lugar donde nadie pueda escucharnos. Y si no lo hacemos, desafío, angustiándome al pensar en las repercusiones que podrían derivarse. Perderás más de lo que imaginas, contestó, en un tono que retumbaba como un eco de advertencia. La confusión giró dentro de mí como un torbellino. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, dejando al descubierto una verdad que jamás quise descubrir. Las cartas no solo eran papeles, eran el latido de un secreto que podía desgarrar nuestras vidas. Ignacio seguía al otro lado de la línea, esperando ansioso. La posibilidad de una respuesta inminente empezaba a tomar forma. El instante ha llegado. ¿Qué haremos ahora?, le pregunté a Laura, con la esperanza de un cambio. Edificio de la plaza. Te esperaré allí en una hora. Vamos a hablar de todo, respondió, a punto de dar la vuelta. Espera, grité, justo cuando la puerta comenzaba a cerrarse. Laura, por favor, ¿hay algo que no me hayas contado? ¿Algo que me afecte? Ella miró por encima del hombro una última vez, el dolor reflejado. Clamaba a través de sus ojos. Todo está interconectado. Este es solo el principio. Y con esas palabras, me quedé atónito, el frío de la revelación me envolvía. Un abismo de mentiras y sombras se extendía frente a mí. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que vendría luego? Mientras tanto, el teléfono sonó nuevamente, ahora con un tono persistente que parecía advertirme de algo más inminente, un secreto que podría ser letal. ¿Sería Ignacio? ¿O alguien más que intentaría destruir todo lo que alguna vez conocí? La decisión tenía que tomarse y pronto, cada regla se desmoronaba a mi alrededor. ¿Podría conocer la verdad sin sacrificar a la familia? Ahora todo dependía de mí y de una próxima decisión que retumbaba en mi mente como un eco aterrador. El tiempo parecía difuminarse mientras la incertidumbre me invadía. Mis pensamientos giraban frenéticamente, como una tormenta incapaz de encontrar su calma. La cita con Laura en el edificio de la plaza prometía respuestas, pero ¿a costa de qué? Un nudo en mi estómago crecía con cada segundo que pasaba, su peso palpable y asfixiante. Decidí salir de casa. Cada paso era un eco de mis miedos, una danza de sombras que parecían seguirme, burlándose de lo que estaba a punto de descubrir. El camino al edificio se sentía eterno, con cada esquina que doblaba propiciando más inquietud. Sin embargo, la necesidad de enfrentar la verdad me empujaba hacia adelante, aunque el temor a lo que podía encontrar me congelaba. Al llegar, me detuve frente a las puertas de cristal.
El edificio se alzaba ante mí con su imponente fachada, como un guardián de secretos antiguos. Los recuerdos del primer día que conocí a Laura aquí, llenos de promesas y sonrisas, se entremezclaban con la angustia del presente. ¿Qué había cambiado en tan poco tiempo? Entré en el vestíbulo que ahora me parecía hostil. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando una atmósfera escalofriante. Mientras subía las escaleras, cada paso resonaba como un tambor de guerra, anunciando mi destino inminente. Una voz interna me advertía: esto no terminará bien. Al llegar al cuarto piso, me encontré frente a una puerta desgastada. Golpeé enérgicamente, el sonido reverberando en el aire quieto. No pasó mucho tiempo antes de que Laura abriera, su rostro pálido y marcado por la preocupación. «Llegaste», dijo, intentando esbozar una sonrisa que fracasó rotundamente al encuentro de mis ojos. «No hay tiempo para juegos, Laura. Dime qué está pasando». Mi voz era una mezcla de exigencia y desesperación. Ella se apartó, permitiéndome entrar. El lugar estaba oscuro, con las cortinas cerradas, como si la luz misma temiera entrar. El silencio ocupaba cada rincón, como un manto pesado. ¿Qué son esas cartas? Y, sobre todo, ¿por qué Ignacio está tan asustado? La inquietud proyectaba sombras en su rostro, generando un laberinto de emociones que ya no podía sostener. No es solo un asunto de cartas, comenzó a decir, sus ojos mirándome fijamente. Es sobre mi familia, la tuya, y sobre algo que hicimos. Yo pensé que podía protegerte, pero esto ha sobrepasado todo. Su voz temblaba, y de repente, una lágrima surcó su mejilla. Me sentí como un extraño en casa. ¿Qué se suponía que había hecho? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitaba saberlo. Mis palabras brotaron apasionadas, invocando una rabia que llevaba dentro. Porque sabía que no lo entenderías. Lo hice para protegerte, respondió, su tono apesadumbrado alargando cada sílaba como si cada palabra pesara toneladas. De repente, sonó un estruendo en la entrada. Las puertas del edificio se abrieron y una figura familiar entró. Era Ignacio. Su rostro, pálido y lleno de temor, confirmaba que el caos había llegado de forma irrevocable. «Ignacio», exclamé, pero él no se detuvo. Sus ojos se posaron en Laura, llenos de una mezcla de amor y frustración. «Pensé que estarías a salvo aquí, Laura. No estoy a salvo, Ignacio». «Nadie lo está», gritó, la desesperación desgarrando su voz. Los tres estábamos atrapados en un cociente de tensión palpable, como si el aire mismo amenazara con explotar y destrozar por completo nuestra frágil realidad. Las palabras que aguardaban el momento de salir al mundo eran peligrosas, como un volcán a punto de erupcionar. «¿Qué está pasando realmente?», pregunté, el sudor frío deslizándose por mi frente. «¿Qué secretos están amenazando nuestras vidas?». Ignacio se acercó, su mirada fija en mí. «Hay un peligro mucho mayor del que imaginamos. No solo se trata de las cartas, hay personas que están dispuestas a todo por lo que saben. Y te han marcado». La habitación se llenó de un pavor palpable. Miedo, dolor y desesperación formaban un entramado que nos ataba. ¿Qué había hecho Laura para arrastrarnos a todos hacia el ojo de la tormenta? Estaba al borde de descubrirlo. La verdad no era solo un papel, sino un monstruo feroz que había acechado nuestras vidas. Mientras intercambiábamos miradas, el instante se tornó más oscuro. Un crujido resonó en la puerta y así, con la inminente llegada de lo desconocido, el terror volvió a desbordar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que las cartas revelaban y lo que esto significaba para todos nosotros? El eco de la pregunta resonó en mi mente, llevándome a una encrucijada de la que no había manera de escapar. ¿Estamos listos para lidiar con la verdad que nos espera? La tensión en el aire se incrementó cuando el crujido se repitió, esta vez más cercano,
como si una sombra estuviera al acecho. Laura y Ignacio se miraron entre sí. El miedo en sus ojos era un reflejo del caos que invadía la habitación. Sentí que el tiempo se deslizaba entre mis manos, incapaz de sostenerlo, mientras la puerta levemente abierta se convirtió en un abismo. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando mantener mi voz firme a pesar del temor que arrasaba mi pecho. No obteniendo respuesta, el silencio se volvió más denso, como un monstruo que se alimenta de nuestra ansiedad. Laura dio un paso hacia la puerta, pero Ignacio la detuvo. No, no puede salir. No sabemos quién o qué puede estar allí. ¿Qué sabes tú, Ignacio?, la confrontó ella, sus ojos destilando una mezcla de furia y temor. No podemos continuar así. Necesitamos respuestas, ahora. Lo que había comenzado como una reunión de desesperación se transformó en una batalla de voluntades. Los ecos de nuestros corazones resonaban en la oscuridad del cuarto, y cada movimiento parecía amplificado por la necesidad de entender lo que estaba en juego. De repente, un nuevo sonido rompió la tensión, un golpe seco en la puerta, seguido de un rasguño que hizo que se me pusieran los pelos de punta. ¿Ahora qué?, pregunté, apretando los puños. ¿Qué nos están ocultando? Es hora de que hablemos. Ignacio tomó una profunda bocanada de aire. No puedo decirte todo. Hay cosas que están más allá de nosotros, un pacto que no debimos romper. ¿Un pacto? Eso suena a locura. ¿Qué pacto? Estamos hablando de nuestras vidas, grité, mi voz resonando en la habitación como un grito de guerra. La imagen de Laura me miró, una chispa de esperanza flaseó en sus ojos. Cuando éramos jóvenes, hicimos algo que marcó nuestro destino, continuó Ignacio, sus palabras pesaban como un ancla hundiéndose en la oscuridad. Unos años después, Laura y yo descubrimos algo que no debía salir de nuestra familia. Y ahora, quienes lo buscan a toda costa lo saben. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Te refieres a las cartas? ¿A qué se refieren? ¿Qué han hecho? No podemos hablar aquí. Laura interrumpió, sus ojos parpadeando con un temor visceral. No estamos a salvo. Ellos no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. La habitación se volvió una trampa, cada segundo latiendo como un reloj contando hasta el fatal. El rencor, la traición, todo lo que había creído en mi relación con ellos, se desmoronaba ante mis ojos. De repente, un golpe más fuerte sacudió la puerta, y un grito inhumano resonó del otro lado. Déjenme entrar. Sé lo que hicieron va a terminar. Todo esto va a acabar de una vez. Instintivamente, retrocedí. La sombra de la desesperación se cernía sobre nosotros. Nunca había sentido el miedo de esa manera. Debería haber un camino, una salida a esta locura. Pero en ese instante, con Laura y Ignacio entrelazados en sus secretos y mi creciente desconfianza, supe que no había una respuesta clara. Sin embargo, no podía dejar que esto terminara así. Respiré hondo, sintiendo el aliento de lo desconocido y el eco de aquellos que custodiaban secretos antiguos. Si el peligro es real, si esto es por mi culpa, entonces es momento de enfrentarlo juntos. Laura asintió, su mirada una mezcla de determinación y rendición. Ignacio se quedó parado, indeciso, pero algo en sus ojos se encendió. Podemos hacerlo, pero debemos ser rápidos. Mientras el grito resonaba otra vez, un grito que no era solo de un ser humano, sino de todos quienes habían sufrido por decisiones pasadas, la puerta parecía retumbar. Nos queda poco tiempo, susurró Laura. Si queremos sobrevivir, necesitamos entrar en sus sombras y nunca dejarnos encontrar. Las luces comenzaron a parpadear, y en ese momento me di cuenta de que lo que había empezado como una búsqueda de verdad se había convertido en una batalla por nuestras vidas. No hay vuelta atrás, dije, mientras la última pizca de cordura se aferraba a mí. Estamos a punto de descubrir quién realmente controla este juego.
¿Estamos listos para abrir la puerta? Con ese pensamiento titilando en el aire, me giré hacia la entrada, con la decisión ardiendo en mi pecho. Lo desconocido acechaba, y no había otra opción más que confrontarlo. ¿Qué o quién estaba al otro lado? La respuesta se asomaba a la puerta y solo yo podía abrirla. La puerta crujió al ser empujada, revelando solo una penumbra que se tragaba los colores del mundo exterior. Con cada paso, el aire se volvía más denso, como si la oscuridad material se levantara a nuestro alrededor, intentando absorbernos. Laura y yo intercambiamos una última mirada, una mezcla de valentía y temor, antes de cruzar el umbral. A medida que entrábamos en el pasillo oscuro, el grito del extraño se desvaneció en las sombras. Un silencio inquietante se instaló, y la claustrofobia de la situación me hacía sentir que el espacio se cerraba a nuestro alrededor. Sentí un nudo aferrándose más fuerte en mi pecho, mientras el eco de nuestras respiraciones resonaba como el repique de una campana en una catedral vacía. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, la adrenalina fluyendo por mis venas, pero la incertidumbre en mis palabras lo delataba. Laura se acercó a la pared, sus manos temblando. Debemos encontrar las cartas, ahí está todo. Las respuestas. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme, como un faro dentro de la tormenta. Ignacio, que había permanecido en silencio, poco a poco se volvió hacia nosotros. No podemos quedarnos aquí. Si los mensajes han atraído a ese ser, estar en el mismo sitio lo hará más fácil para ellos. Vamos a la biblioteca, allí guardamos los secretos de nuestra familia. Sin esperar, nos desplacé en dirección a la biblioteca que se encontraba al final del pasillo. El piso de madera crujía bajo nuestros pies, y aunque sabíamos que el peligro acechaba, algo dentro de mí clamaba por respuestas. Sentía que estaban entrelazadas con nuestras vidas, y la única manera de sobrevivir era comprender que habíamos despertado. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, una invitación ominosa a adentrarnos en un laberinto de libros polvorientos y memorias ocultas. Al subir el umbral, un frío helado me envolvió, como si la habitación supiera de nuestras intenciones y nos mirara con desdén. Sobre un viejo escritorio, cubierto de polvo y telarañas, se encontraba una pequeña caja de madera. Laura se acercó, y al abrirla, un brillo dorado iluminó su rostro. «Las cartas», exclamó, sacando los papeles antiguos que parecían vibrar al contacto con su piel, pero antes de que pudiéramos leer una sola línea, un susurro atravesó el aire, helado y persistentemente inquietante. «¿Por qué lo hicieron?». La voz emanaba de las paredes, un eco de dolor y venganza que nos envolvía. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz desgastándose bajo la presión de la tensión. Ignacio me miró, sus ojos ahora amplios en terror. No deberíamos haber sacado eso. Hay consecuencias. El brillo en los ojos de Laura se desvaneció, reemplazado por la angustia. ¿Qué consecuencias? La caja comenzó a temblar, y en un instante, un ruido sordo resonó detrás de nosotros. Era como si alguien hubiera golpeado el suelo con rabia. No tienen idea de lo que han despertado. Me volteé bruscamente hacia la puerta, donde una sombra se proyectaba, distorsionándose bajo la tenue luz. A medida que la figura se acercaba, la intensidad del aire creció, cada latido de mi corazón resonando en mis oídos. «Rápido, tenemos que salir de aquí», grité, pero el miedo había paralizado a Ignacio. Laura, por su parte, tomó la decisión más arriesgada de todas. «Debemos exponer la verdad. Si no lo hacemos, tal vez no haya una salida». Con eso, se lanzó hacia las cartas, dispuesta a leerlas en voz alta. El grito de terror que resonó cuando la sombra cruzó la puerta hizo que el piso se estremeciera bajo nuestros pies. «Lo que viene después no son solo secretos olvidados», resonó la sombra, su voz un eco del más allá. «Siempre hay un precio que pagar». Los ojos de Ignacio, llenos de desesperación, se encontraron con los míos. «¿Estás listo para enfrentar la verdad, o prefieres dejar que todo esto termine aquí?».
Una pregunta que sobrepasaba las palabras y el tiempo se desvaneció. Lo que descubrimos al siguiente instante podría cambiarlo todo o condenar nuestras almas para siempre. El sonido del grito aún resonaba en el aire, un eco retumbante que se entrelazaba con el crujido de la madera bajo nuestros pies. Apenas podía pensar, la adrenalina corría por mis venas como un torrente feroz. Laura se acercó más a la caja, sus manos temblorosas acariciaban las cartas con una mezcla de devoción y terror. Laura, espera, le susurré, tratando de hacerla dudar, pero ella ya estaba demasiado atrapada por la necesidad de conocer la verdad. Así, con voz temblorosa pero firme, comenzó a leer en voz alta. Por generaciones, nuestra familia ha vivido con un secreto, su voz tembló, y la sombra que se acercaba tomó forma, una figura oscura y alargada que parecía absorber la luz. Ignacio, aferrándose a mí, retrocedió un paso, la desesperación reflejada en cada rasgo de su rostro. ¿Qué demonios estás haciendo, Laura?, gritó, pero ella no escuchaba. La palabra secreto se quedó flotando en el aire, cargada de un peso que parecía aplastar nuestro aliento. La sombra se detuvo a unos pocos pasos de nosotros, donde la luz apenas alcanzaba. Podía sentir su mirada, gélida y llena de desprecio. Dijeron que era el momento de despertar, pero no para ustedes. La voz resonó aún más fuerte, llenando la biblioteca con un terror palpable. ¡Cállate!, grité, intentando silenciar esa voz inquietante, pero mis palabras se perdieron en el aire sombrío. Laura continuó leyendo. Aquellos que desaten este legado enfrentarán las consecuencias de lo que hicieron nuestros antepasados. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras en sus manos las cartas comenzaron a brillar intensamente, liberando un destello dorado que iluminó la penumbra de la habitación. «Es suficiente», exclamó Ignacio, pero algo en la atmósfera cambió. Una ráfaga de viento helado recorrió la biblioteca, haciendo que todos nos estremeciésemos. El brillo se intensificó, y de repente, la figura en la sombra se abalanzó hacia nosotros. La caja explotó en un estallido de luz, y los papeles volaron como hojas arrastradas por una tormenta. Era todo un caos. La sombra se lanzó hacia Laura, y grité en la penumbra: «Laura, corre». Ella se apartó justo a tiempo, pero no antes de que un brazo oscuro la rozara, dejando un rastro helado sobre su piel. La reacción fue inmediata. Un grito desgarrador se escapó de los labios de Laura, un eco de dolor que me atravesó como un cuchillo. «Tenemos que salir», grité mientras me lanzaba hacia la puerta, arrastrando a Ignacio con fuerza. Sin embargo, cuando llegamos al umbral, la figura sombría se interrumpió, bloqueando nuestra única salida. ¿De verdad creen que pueden escapar de lo que han despertado? Una risa helada surgió de la oscuridad, como si la sombra se alimentara de nuestro miedo. Un tumulto de emociones hervía dentro de mí, la determinación luchaba contra el pánico. «Laura, ¿qué hay en esas cartas?», pregunté mientras me daba la vuelta y buscando su mirada. Quería saber lo que había desatado. Pero sus ojos estaban perdidos, abrumados por el terror. «Habla de un pacto, un sacrificio», murmuró, cada palabra un ladrido ahogado en el horror. La sombra avanzó lentamente, el aire se volvió espeso y cargado con una sensación apremiante. «Cualquier pacto tiene un costo, y ustedes son los siguientes en la lista». El corazón me palpitaba en el pecho, y el sudor frío se mezclaba con el terror. «¿Y si encontramos la manera de cerrar esto?», le pregunté a Ignacio, esperando que él tuviera respuestas, pero su rostro solo manifestaba impotencia. La sombra se aproximaba más, y el tiempo parecía detenerse a nuestro alrededor, antes de que el oscuro ser dijera: «Es demasiado tarde. La historia ya ha comenzado, y ustedes no son más que piezas en un juego antiguo». Y justo cuando la sombra estaba a punto de cerrarse sobre nosotros, un estruendo en la pared trasera rompió la tensión. La entidad se detuvo, mirando hacia el origen del ruido. Mi corazón se detuvo. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura, su voz temblorosa apenas un susurro. Sin embargo, no tuve que esperar más.
La sombra se volvió hacia nosotros con odio en sus ojos vacíos y rugió: el pasado nunca se queda quieto. Prepárense para los secretos que están a punto de desatarse. Un nuevo golpe resonó, haciendo temblar las estanterías y deslizar los libros al suelo. Algo estaba llegando. Y lo que fuera que se acercaba parecía mucho más terrorífico que lo que ya enfrentábamos. Todo se resumía en una sola pregunta: ¿tendríamos la fuerza suficiente para enfrentar lo que había sido despertado, y más aún, lo que estaba por venir? La oscuridad parecía engullirlo todo. Laura y yo nos miramos, un silencio cargado de terror nos unía, mientras Ignacio mantenía su postura firme, pero con miedo. La sombra se aferraba a nuestra existencia, y la idea de enfrentarnos a ese horror en nuestra piel me paralizaba. De repente, un grito resonó en la distancia. Era un eco desgarrador, como si la casa misma tratara de liberarse de un peso insoportable. Fue entonces que comprendí que no solo estábamos luchando contra un ser oscuro, sino que la carga de nuestros secretos también nos había alcanzado. ¿Por qué no dijiste nada antes, Laura?, pregunté, la voz quebrándose bajo la presión del momento. Este era nuestro hogar, y ahora está lleno de sombras. Las palabras de Laura eran un susurro apenas audible, pero llevaban el peso de una revelación que no habíamos podido anticipar. Yo pensé que podría protegerte. Protegernos a todos. Pero el pasado nunca se queda callado, y ahora debemos limpiarlo. La sombra avanzaba, y en su movimiento sentí que el aire se volvía más espeso. «Deténganse», grité, reaccionando antes de que ese horror nos atrapara. Laura se agachó, apresada por sus pensamientos, y yo tenía que actuar. Miré a Ignacio. Debemos unir nuestras fuerzas, no podemos dejar que esto nos consuma. No sé si podemos enfrentarlo, replicó, su voz temblorosa. No sé si esté en nosotros. Justo en ese instante, la sombra soltó un grito visceral, lanzándose con una ferocidad desconocida. Sus dedos de humo parecían buscar nuestras almas. No hay escape. Ustedes lo han despertado, y su final es lo que estoy buscando. Era un momento crucial. Debíamos decidir entre seguir huyendo o encarar a nuestro perseguidor, revelando las verdades que lo habían alimentado. Con ese pensamiento, sentí un destello de energía. En mi pecho, la determinación creció como un fuego que ardía. No, vamos a hacer esto juntos. Lucharemos por la verdad, y cualquier sombra que intente oponerse a nosotros encontrará la luz de la justicia. Laura asintió, sus ojos brillaban con un nuevo fervor. Tengo que leer las cartas. Hay algo más que no he contado. Algo que puede cambiar todo. Con ese impulso, Laura se acercó a la caja en la que estaban las cartas. La sombra se agitó nerviosa, como si pudiera sentir la amenaza que se venía. No lo hagan, rugió con un tono aterrador. Lo haremos, respondí, y pronto, Laura empezó a leer en voz alta, cada palabra era como el canto de un antiguo hechizo. La familia no puede romper el ciclo por las sombras que cubren sus corazones, pero el amor y la verdad siempre prevalecerán si están dispuestos a luchar. Mientras sus palabras resonaban en el aire, vi cómo la sombra comenzaba a dar un paso atrás, atormentada por la energía que emergía de nosotros. La luz brotaba de las cartas, iluminando la habitación como un asalto de rayos dorados. Este es el poder de la verdad. Ignacio exclamó mientras se unía a nosotros. No tenemos que temerles, porque lo que hizo su pasado ya no tiene control sobre nosotros. La sombra gritó una vez más, pero ya se estaba desvaneciendo, como una niebla bajo el sol. En el clímax de su desesperación, comenzó a desvanecerse, y susurros de terror se entrelazaban con la luz. Esto no ha terminado. Nunca terminará. El eco de las palabras se silenciaron con el estallido de luz que inundó la habitación. Las cartas fueron liberadas, flotando como hojas de primavera, llenando el espacio con un brillo cálido.
cuando el último rastro de la sombra desapareció, una calma repentina invadió el pequeño cuarto. La luz dorada se desvanecía lentamente, y en su lugar, un profundo silencio se sintió como un abrazo reconfortante. Habíamos ganado, pero sabía que el eco de nuestros enfrentamientos resonaría por mucho tiempo. Lo hicimos, dijo Laura, su voz llena de asombro y alivio. El pasado ha perdido su poder. Pasaron algunos momentos antes de que el miedo que nos unía se desvaneciera, dando paso a una extraña unión renovada. Ignacio nos miró, y había un destello de esperanza en sus ojos. Espero que podamos reconstruir. Con sinceridad. Se sentó entre nosotras, y en ese instante, supe que, aunque la verdad fuera dolorosa, había un camino por seguir. Ese camino podría ser largo, pero juntos, podríamos despejar las sombras y crear un nuevo inicio. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el oscuro cielo, supimos que el hogar aún podía renacer. La historia de nuestra familia se estaba transformando, los secretos fueron desenterrados, ya no sostenidos por el miedo. En cambio, estaban respaldados por un amor recién descubierto y el entendimiento que solo surge al enfrentar la verdad, sin importar lo sombría que sea. Y así, con la promesa de un nuevo comienzo y la fuerza para seguir adelante, nuestra lucha dejó de ser por escapar de las sombras, sino por bailar en la luz. Nunca olvidaré esa noche. ¿Y tú? ¿Te atreverás a enfrentar tus propias sombras y descubrir la verdad oculta en tu vida? Por favor, hazlo. Es el momento de vivir en la verdad. Ahora es el momento de apoyar esta historia. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora, cada apoyo cuenta para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión impactante. Tu participación es vital. No esperes ni un segundo más.